Estimados estudiantes, soy el profesor Francisco Solórzano. Seguiremos con la clase de electricidad y magnetismo. A continuación abordaremos el tema sobre condiciones de frontera. Bien, para hablar de estas, me interesa inicialmente que usted tenga bien claro a qué nos referimos cuando hablamos de la componente normal y la componente tangencial. Observe la figura. Se nota ahí un trozo de un cascarón esférico. Tenemos un vector pintado en color rojo. Este de aquí. Ese vector es normal a la superficie. Como el vector normal a una esfera es un vector que va en la dirección radial, tendríamos lo siguiente, que la componente normal de un campo general que se va a llamar F, la componente normal de ese campo general F va en la dirección radial, en R. ¿Para dónde va lo que es tangencial? Bueno, lo tangencial tendría que ser paralelo a la superficie. O sea que no iría en la dirección de R, iría en la dirección de teta y en la dirección de phi, como veremos a continuación. Tenemos ese vector que aparece ahí, que va en la dirección de teta, es tangencial. Y también el que va, puede ser en phi o en menos phi, ¿verdad? Lo mismo, la otra componente podría ser en teta o en menos teta. Como usted puede apreciar en la diapositiva, dice solo para esta figura. Lo que sí siempre será cierto, es decir, en general, es que un vector f va a tener una componente normal y una componente tangencial. La componente normal tiene magnitud y tiene dirección, como se puede apreciar en la ecuación. Lo mismo la componente tangencial. Bien, para que esto quede claro, abordaremos otros ejemplos. Tenemos ahí un trozo de una superficie cónica. En este caso, la componente normal que aparece ahí pintada, esta de aquí, va en la dirección de teta. Podría ser teta, podría ser negativo teta. El caso es que esa es la componente normal. Lo que no vaya en teta es tangencial. Es decir, la dirección R o negativo R. Así como la dirección phi o negativo phi. Notemos que la magnitud de la componente tangencial es esta raíz de aquí. Raíz de la componente radial del campo al cuadrado más la componente en phi al cuadrado. Bien, esto es válido para esta figura. Nuevamente la ecuación general es esta de aquí. El campo F tiene una componente normal más una componente tangencial. Ahí podemos ver la componente en phi y la componente radial del campo general F. En esta nueva figura es una esfera sólida que se le hizo un corte. El corte que estamos apreciando ahí tiene el ángulo phi como constante. Note que la dirección normal, en este caso, obviamente va en phi. O podría ser en negativo phi. Mientras que la componente tangencial, pues, tiene componentes en R y en teta, como se puede apreciar aquí en la ecuación. Tenemos componente tangencial ahí, que es R, y componente tangencial también, que es teta.
En general, las componentes tangenciales son paralelas al plano, independientemente de la forma que tenga dicho plano. Bien. En los ejemplos anteriores, siempre la dirección normal coincidía con uno de los ejes. Este caso es diferente. La componente normal tiene aquí componente en X, en Y y en Z. En un caso de este tipo, si se conoce la componente normal, podríamos utilizar dicha componente para calcular la componente tangencial. Partimos aquí de la ecuación general. La componente normal, si la conocemos, puede pasar aquí al otro lado a restar. Y tenemos la componente tangencial como una resta del campo general F menos la componente normal de dicho campo. Así. De la misma forma, si conociéramos la componente tangencial, o fuera más sencillo encontrar la componente tangencial, podemos despejar y encontrar posteriormente la componente normal. La figura ahora es un cilindro. Su eje coincide con el eje Z. Si tenemos un campo general F, la componente normal de ese campo F iría obviamente en Z, mientras que las componentes tangenciales irían en la dirección de ρ y φ, usando notación del libro de Wagner, claro. Este vector aquí va en la dirección de ρ, en la dirección, en este caso, radial. Y recuerde que el vector φ forma un ángulo de 90 grados con el vector ρ. Así que el vector φ va así. ¿Por qué no lo he dibujado coincidiendo su cola con el vector ρ y con el vector z? Bueno, ahí hay que tener cuidado para que no sea el mismo vector radial. Por eso no lo dibujé coincidiendo su cola con los otros dos vectores. Bien, sigamos. Hemos cambiado de cara aquí. Como hemos cambiado de cara, estamos trabajando con esta cara aquí. Esta cara de aquí. Ya. Trabajando con esa cara, el vector normal es el vector radial, es decir, el que tiene componente en ρ, mientras que los otros dos son los tangenciales, es decir, φ y z. Ahí tenemos a z. Y también tenemos a φ. Bueno, nuestra superficie ahora es un plano. Ese plano es el plano XY, o también conocido como plano Z igual a 0. El vector normal en este caso es Z. Así que la componente del campo normal sería la componente en Z. Por otro lado, la componente en X y la componente en Y, que son paralelas al plano, pues son las tangenciales. Bueno, ya vimos varios ejemplos para que usted tenga una idea clara de qué es una componente normal y una componente tangencial. Ahora vamos a introducirnos en la teoría de dicho tema. Se estudiará el caso general en que los campos pasan de un medio a otro. Cada medio con propiedades electromagnéticas diferentes.
Esto implica que es posible que cuando el campo pasa de un medio a otro, su comportamiento también cambie. Para que tenga una idea de esto, recuerde en algún momento que tenía un vaso de vidrio transparente con agua e introdujo una cuchara. Si observó con cuidado ese caso, debería notar que parece que la cuchara se ha doblado cuando se introduce al agua. Eso se debe a que la luz, que es una onda electromagnética, cuando pasa de un medio al otro, como al pasar del aire al agua o viceversa, como las propiedades del medio cambian, entonces estos campos se desvían. Al cambio de dirección que tiene la luz al pasar de un medio a otro, se le conoce como refracción. De la misma forma, al cambio de dirección que presenta el campo eléctrico o el magnético al pasar de un medio a otro, también se le conoce como refracción, ya que la luz es una onda electromagnética. Regresando al caso general, las soluciones que encontremos aquí serán válidas tanto para campo eléctrico, campo magnético o cualquier otro tipo de campo. Para encontrarlas, trabajaremos con las fuentes de dicho campo, asociadas a la divergencia y al rotor. En la figura que tenemos aquí se observan dos medios. Hay una superficie que separa a dichos medios. Note que nos centramos en el comportamiento de cierta propiedad. En el medio 1, que es el de la izquierda, la propiedad es constante o aproximadamente constante y característica de dicho medio. A medida se va acercando a la superficie que separa ambos medios, tiene un comportamiento continuo pero variable. La función que describe ese comportamiento puede ser una función difícil de encontrar. Esa delgada capa de transición, donde la propiedad varía, puede ser del orden de unos cuantos átomos. Cada átomo es del orden de 10 a la negativo 10 metros. Una vez que medimos la propiedad ya en el medio 2, se nota otra vez que la propiedad comienza a estabilizarse a otro valor constante o aproximadamente constante y característico del segundo medio. De la misma forma que la propiedad puede tener un comportamiento relativamente complicado de determinar en la capa de transición, puede ocurrir que el campo también tenga un comportamiento complejo. Normalmente lo que se hace es que se realiza cierta aproximación. La aproximación consiste en hacer que H, que es el espesor de la capa de transición, tienda a cero. Al hacer eso, la propiedad se vuelve discontinua. Posiblemente el campo también se vuelva discontinuo. Sin embargo, es más sencillo esto que trabajar con la verdadera función en la capa de transición. Bien. Comencemos analizando el flujo neto de un campo F. Para ello, utilizaremos un pequeño cilindro como el que se muestra en la figura. Note que hay un medio 1, en este caso es el de abajo del plano, y un medio 2, que es el que se encuentra arriba del plano. Se define un vector n, aquí. Ese vector n se está introduciendo en el medio 2. El cilindro es un cilindro pequeño. Vamos a suponer que
el tamaño de esta superficie, que es igual a la de arriba y la de abajo, es delta A. Y la altura, como se puede ver, es H. La superficie delta A será una superficie pequeña, de modo que el campo F tenga relativamente una variación pequeña en esa región, o incluso podríamos trabajar con el valor promedio de ese campo. Por otro lado, la altura H será muchísimo más pequeña que el diámetro del cilindro. Bien, haciendo la integral de superficie cerrada del campo F para encontrar el flujo neto, esto de aquí, integramos sobre las tres superficies que se ven en la figura. Por definición, los vectores de área deben salir del volumen encerrado. Como mencionamos, podríamos trabajar con un valor promedio del campo F y esperamos que no cambie abruptamente en esa región. Así que si este campo lo tomamos como un valor promedio, saldría como una constante de la integral, saldría como una constante, igual aquí. Debido al producto interno, producto punto, si mi campo F se comporta en esta forma, ese campo va a tener su componente tangencial y va a tener una componente normal. Por el producto interno que hay ahí, la componente tangencial se va a volver cero. Note la dirección del vector de área. Y solo me quedaría la componente normal. En el caso del campo 1, la componente normal y el vector diferencial de área van en sentido opuesto. Por eso el signo menos. Para el campo 2, el vector de área 2 y el campo F2, que es en la región 2 o en el medio 2, esos van en el mismo sentido, por eso queda con signo más. Y la integral en la superficie 3, que es la que tiene forma de cilindro y altura h, debería ser proporcional a h. Aquí se le ha llamado a ese resultado W o W, como usted prefiera llamarle. Y esto, según el teorema de la divergencia, debería ser igual. Bueno, volviendo a copiar la ecuación anterior y aplicamos el límite que h es muy pequeño, tiende a 0. Estas dos cantidades de aquí van a ser mucho más grandes que esta, así que vamos a despreciarla. Y nos queda por este lado ese resultado. Ahora veamos a la derecha, ¿qué ocurre? Si consideramos que la divergencia del campo pues es aproximadamente constante o trabajamos con el valor promedio, entonces saldría la divergencia de la integral de volumen y nos quedaría la divergencia por el volumen. Igual, estamos considerando que h tiende a 0, ¿verdad? Este límite. Así que tenemos ese resultado que se puede ver ahí. Como en ambos lados aparece el delta de área, que es la superficie, podemos cancelarlo.
Cuando se cancela, pues nos queda la ecuación que aparece aquí abajo. Y esta es una ecuación general. Es decir, que nos va a servir para cualquier campo. En el caso particular, que todo esto de aquí fuera cero, en ese caso, pues la resta de las dos componentes normales, f2 normal menos f1 normal, sería igual a cero. Es decir, que las componentes serían iguales, las componentes normales. Pero nos vamos a quedar con la ecuación general, esa que está ahí. Bien, ahora trabajaremos con la circulación. Siempre tenemos el medio 1 y el medio 2. El medio 1 va a ser el que se encuentra abajo. Como estoy usando la notación de Barnes, según Barnes, el campo 1 es el campo que va entrando aquí a la superficie que separa los medios. Este aquí. Note que por la dirección de la flecha es el que va entrando a la superficie que separa los medios, o sea, a la interfase. Y cuando sale al segundo medio, como se ha desviado, ¿verdad? Eso de que el campo se desvía se le llama refracción. El campo se ha refractado y la dirección de la flecha del F2 se va alejando. Entonces con eso determino que es el medio 2. Ojo, estoy utilizando la notación de Barnes. Si usted estudia con otro libro, puede ser que ellos le llamen diferente a esos campos. Bien. Tenemos entonces la integral de trayectoria cerrada o de camino. Y tenemos estos términos. En el camino que se le ha llamado 1, que es este de aquí, y en el camino que se le ha llamado 2, vamos a trabajar con las componentes tangenciales. Se supone que esos dos lados que he marcado, el diferencial de línea 1 y el diferencial de línea 2, son más grandes que los lados verticales. Estos lados de aquí, que tienen altura h, ya que vamos a hacer nuevamente que h tienda a 0. Bien, después de hacer las integrales, llegamos a este resultado de aquí. Se ha hecho suposiciones similares al caso anterior, es decir, que se toma que este trayecto de acá y este trayecto de acá son relativamente pequeños, de modo que el campo F pues casi no varíe y trabajamos con el valor promedio. Debido al producto interno de aquí y por la dirección de los diferenciales de línea, ese producto es a través de las componentes tangenciales. La componente normal, en este caso, para el DL1 y para el diferencial de línea 2, la componente normal se va a hacer 0. Donde no es 0 es en los otros dos lados. Sin embargo, estos lados de aquí son proporcionales a la altura h. Y como h va a tender a 0, entonces este valor W que encierra a los otros dos resultados debería ser una cosa muy pequeña. Bien, utilizando el teorema de Stokes, esto de aquí es igual a esto de acá. Continuemos. Bueno, aquí tenemos la misma ecuación. Se ha sacado de factor común a lo que mide cada lado. Cada uno de estos lados de aquí mide delta L. Estos lados de aquí, igual el de arriba.
como la contribución de H es algo súper pequeño, porque tiende a cero, lo vamos a despreciar. Y eso es lo que hacemos en la siguiente línea. Por otro lado, asumimos que trabajamos con un valor promedio del rotor. Así que lo sacamos del integral de superficie, que es una superficie pequeña, como se había mencionado antes. Y tenemos este resultado de aquí. Como usted recordará, la circulación de este campo en esta trayectoria, si utiliza la regla de la mano derecha, estará en la dirección de este vector de aquí, n', que es un vector unitario. También tenemos por acá el vector normal, que ya lo conocíamos desde antes, y tenemos un vector que se le ha llamado t unitario. Es decir, que tanto t unitario como n' son tangenciales y n es normal. Bueno, tenemos este resultado de aquí en forma escalar, que es esto mismo, o lo podemos expresar en forma de vector así. Las dos ecuaciones son válidas. Aplicadas esas dos ecuaciones al campo electrostático, quedan de la siguiente forma. En lugar de llamarle campo F, le vamos a llamar campo E, campo electrostático. La componente 2 normal, en vez de F, sería E, menos la componente 1 normal, que se escribe aquí, sería igual a ese límite. La divergencia del campo es la densidad de carga volumétrica dividida sobre epsilon, 0. Es lo que tenemos aquí. Ahora bien, la densidad de carga volumétrica tiene unidades de Coulomb sobre metro cúbico. Recuerde que al hacer H igual a 0 o que tiende a 0, en vez de ser un volumen, esto tiende a ser una superficie. Y si multiplicamos H por densidad de carga volumétrica, ya no me quedaría en unidades de Coulomb entre metro cúbico, me quedaría en unidades de Coulomb sobre metro cuadrado. Es decir, que esa carga tendería a ser una densidad superficial de carga. Por eso la ecuación queda en esta forma. Ahora, analizando la parte tangencial, cambiamos F por el campo E. El campo electrostático es un campo conservativo. Por eso cuando le saca el rotor de ese campo siempre es 0. Así que la ecuación se reduce a esto. E2 tangencial menos E1 tangencial es igual a 0. En otras palabras, eso quiere decir que las componentes tangenciales del campo son continuas cuando se pasa de un medio a otro. Esto es válido tanto la componente normal como la componente tangencial. Es válido en los puntos cercanos a la superficie que separa ambos medios. Ya para puntos lejanos a la superficie que separa ambos medios, no sería válido esto que estamos empleando. Necesitaríamos conocer más información. Bien, para finalizar, veremos este ejemplo, en el cual se van a comprobar las condiciones de frontera. La figura es un capacitor con densidades de carga, positivo sigma y negativo sigma.
el campo electrostático fuera de esas placas vale 0. Bien, y el campo electrostático en medio de esas placas paralelas es sigma sobre epsilon sub 0. Como estoy trabajando con la notación del libro de Barnes, le he llamado 1 a este de aquí, 2 a este y 3 a este. Veamos, el campo en medio de las placas va de la carga positiva hacia la carga negativa. Cuando mencionábamos, usábamos la notación de Barnes, Barnes me dice que el campo en el medio 1 se va introduciendo a la superficie que separa los medios, a la interfase, y el campo en el medio 2 ya se va alejando de la superficie que separa los medios. Analizando ahora las componentes, tenemos en el medio 1 no hay componente ni normal ni tangencial. En el medio 2 solo hay componente normal. Como las dos componentes tangenciales deben ser iguales, sustituyendo tenemos 0 menos 0, es decir, 0. Y al otro lado, igual a 0. Se cumple la primera condición. Pasemos a la siguiente. En el medio 1, pues no hay componente normal. En el medio 2 sí hay. Suponga que despejamos antes y que esto pasa a sumar aquí al otro lado. La ecuación queda así. Sustituyendo, E1 normal es 0. Y E2 normal, el campo en medio de las placas de ese capacitor es sigma sobre epsilon sub 0, que es esta expresión. O sea que se cumple la segunda ecuación. Como hay tres medios, hay una segunda interfase aquí. Analicemos qué ocurre ahí. Aquí vamos a jugar un poquito con los subíndices. Note que al pasar del medio 2 al medio 3, en esa interfase, el campo de este medio 2 es el que se va acercando a ella. Y obviamente, si existiera campo en el medio 3, pues ese campo en el medio 3 sería el que se aleja. Debido a ello, la ecuación va a quedar así. Para las tangenciales que son iguales, ya que no hay componente tangencial, nos queda que 0 igual a 0. Ahora, en la normal, la que se aleja, o debería alejarse, aunque no hay, sería la del medio 3. Así que por eso aparece aquí E3 normal. La que se va acercando a la interfase es la que está en el medio 2. Por eso E2 normal más esto. Ahora bien, fíjese que la densidad de carga en esta placa es negativa. Entonces, cuando se sustituya el valor de sigma, en realidad es un sigma negativo. Tenemos que E3 normal no existe, o sea que es 0. El campo en el medio 2 tenía una componente normal de sigma en epsilon sub 0. Y al sustituir la densidad de carga negativa, pues tenemos que sumar nos da 0. O sea, 0 igual a 0. Vemos que se cumple la segunda condición. Y eso sería todo en este problema. Muchas gracias por su atención.